El estruendo fue ensordecedor. Teresa apenas podía entender lo que sucedía mientras la multitud se agolpaba en la calle, gritando y señalando hacia el coche destrozado en el cruce. Su corazón se detuvo cuando escuchó el nombre de su hija entre las voces desesperadas. «¡Camila! ¡Es Camila!», alguien gritó, y el mundo de Teresa colapsó en ese instante. Corrió como pudo entre la multitud, empujando cuerpos que parecían muros, mientras una angustia incontrolable la invadía. Cuando llegó al lugar, vio a los paramédicos trabajando frenéticamente alrededor del cuerpo de su hija. Camila estaba inmóvil, su rostro pálido y sereno, como si estuviera dormida, pero la sangre que manchaba su vestido lo decía todo. Teresa cayó de rodillas, su grito desgarrador silenciando el ruido a su alrededor. Todo pasó demasiado rápido. Los paramédicos sacudieron la cabeza, indicando que no había nada que hacer. Camila, su única hija, su razón de vivir, se había ido. Teresa no podía aceptarlo, pero el frío de la realidad la golpeó cuando cubrieron el cuerpo de la niña con una sábana blanca. El funeral fue organizado casi automáticamente. Familiares y amigos llegaron al pequeño salón donde el cuerpo de Camila descansaba en un ataúd cerrado. Teresa no entendía por qué no podía verlo. «Es mejor así», dijo el encargado de la funeraria, un hombre robusto con una expresión impasible. «El accidente dejó daños que sería difícil de soportar para usted». Aunque las palabras parecían tener sentido, algo dentro de Teresa no estaba bien. La sensación de que algo estaba fuera de lugar se hizo más fuerte cuando notó que la caja del ataúd era más sencilla de lo que había pedido. «Debe ser un error», pensó, intentando aferrarse a cualquier lógica que la ayudara a soportar el dolor. Pero las pequeñas incongruencias siguieron acumulándose. Durante el velorio, el encargado de la funeraria mantuvo una actitud inusualmente apurada. Parecía querer terminar todo lo antes posible, y cada vez que Teresa hacía una pregunta, las respuestas eran vagas o evasivas. Algo no cuadraba, pero el dolor nublaba su juicio, impidiéndole pensar con claridad. Cuando llegó el momento del entierro, Teresa sintió que una parte de su alma quedaba enterrada junto con el ataúd. Las personas la abrazaban, ofreciéndole palabras de consuelo, pero su mente estaba ausente. Algo seguía haciéndola sentir intranquila, como si una sombra desconocida se cerniera sobre la despedida de su hija. Esa noche, mientras intentaba dormir, la imagen del rostro sereno de Camila seguía apareciendo en su mente. Pero no era solo la tristeza lo que la mantenía despierta. Había algo más, algo en la actitud de los trabajadores de la funeraria, algo en la forma en que todo se había manejado tan rápido, tan mecánicamente. Su instinto maternal le gritaba que había algo que no estaba bien. En los días siguientes, Teresa comenzó a escuchar rumores. Vecinos mencionaban casos extraños en la funeraria local, familias que decían haber notado irregularidades en los entierros, cuerpos que nunca habían sido mostrados o documentos que parecían falsificados. Aunque no quería creerlo, las historias empezaron a resonar con lo que ella misma había vivido. El dolor que sentía por la pérdida de Camila comenzó a mezclarse con una nueva emoción, la duda. Una duda que crecía cada vez más con cada detalle que recordaba del funeral. Algo estaba mal, y Teresa sabía que no encontraría paz hasta descubrir qué era. La mañana era fría y silenciosa, pero en la mente de Teresa, un torbellino de pensamientos no la dejaba descansar. Sentada junto a la ventana de su pequeña casa, miraba el jardín donde solía jugar Camila. La risa de su hija todavía parecía resonar en el aire, pero ahora el vacío era ensordecedor. Algo no estaba bien, y la intranquilidad crecía dentro de ella como un eco persistente. Decidida a encontrar respuestas, Teresa salió de casa y se dirigió a la funeraria. Al entrar, el olor a desinfectante y las luces opacas hicieron que un escalofrío recorriera su cuerpo. El encargado, el mismo hombre robusto del funeral, la recibió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Señora Teresa, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó, su tono cortés pero distante. «Necesito saber más detalles sobre el funeral de mi hija», respondió Teresa, su voz firme aunque sentía cómo las piernas le temblaban. El hombre frunció el ceño, visiblemente incómodo. Todo se manejó conforme a los procedimientos, no sé a qué se refiere. Teresa no se dejó intimidar. «Hay cosas que no me cuadran. ¿Por qué el ataúd estaba cerrado? ¿Por qué se apresuraron tanto con el entierro?». El encargado suspiró, como si la conversación fuera una carga.
Señora, entiendo su dolor, pero le aseguro que todo fue hecho con el máximo respeto. Quizás es mejor que intente seguir adelante. La respuesta, lejos de calmarla, encendió una chispa de sospecha en Teresa. El tono evasivo, la manera en que evitaba mirarla directamente a los ojos, todo apuntaba a que él sabía algo que no quería revelar. Esa misma tarde, Teresa visitó a una vecina que había mencionado irregularidades en la funeraria. Doña Amalia, una mujer mayor con una voz pausada pero contundente, la recibió con un semblante serio. «No eres la única que siente que algo está mal», dijo Amalia mientras servía una taza de té. «He oído de familias que nunca pudieron despedirse de sus seres queridos porque les dijeron que los cuerpos no estaban en condiciones de ser vistos». «Pero, ¿y si eso no es verdad?». Teresa sintió un nudo en la garganta. ¿Qué insinúa? ¿Que algo oscuro pasa allí? ¿Que quizás los cuerpos nunca llegan al ataúd? He oído historias de tráfico de órganos y otras cosas horribles, pero nadie tiene pruebas, solo rumores. La posibilidad era aterradora, pero para Teresa, la duda era aún peor. Las palabras de Amalia le confirmaron que debía seguir investigando, aunque eso significara enfrentarse a una verdad devastadora. Esa noche, Teresa no pudo dormir. Las piezas del rompecabezas parecían empezar a encajar, pero el cuadro que formaban era demasiado perturbador para ignorarlo. Algo oscuro rodeaba la muerte de su hija, y estaba decidida a descubrir qué era, sin importar lo que le costara. El amanecer llegó gris y pesado, como si el mundo reflejara el tormento de Teresa. Sentada en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, repasaba mentalmente cada detalle del funeral de Camila. Cada recuerdo parecía llevarla más cerca de una conclusión que la aterraba. Algo oscuro había ocurrido, algo que exigía ser descubierto. Determinada a profundizar en su búsqueda, Teresa decidió visitar el cementerio. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero sentía que ese lugar, que ahora albergaba el cuerpo de su hija, guardaba las respuestas que necesitaba. Con pasos firmes, aunque el corazón le latía con fuerza, caminó hasta el portón oxidado que daba entrada al camposanto. El cuidador del cementerio, un hombre mayor de cabello encanecido y manos ásperas, la recibió con amabilidad. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?». Teresa respiró hondo antes de hablar. «Vengo a visitar la tumba de mi hija, Camila, pero también tengo algunas preguntas sobre el día de su entierro». El anciano frunció ligeramente el ceño, pero asintió. «Por supuesto. Dígame, ¿qué quiere saber?». «Ese día, noté que todo se hizo con mucha prisa. Me pregunto si hubo algún procedimiento inusual o algo fuera de lo común». El cuidador pareció pensarlo por un momento antes de responder. «Bueno, recuerdo que el ataúd llegó tarde. Eso fue extraño. Normalmente los cuerpos llegan con tiempo suficiente para preparar todo, pero en este caso, apenas tuvimos tiempo para cavar la fosa antes de que ustedes llegaran». La información hizo que una oleada de ansiedad recorriera a Teresa. «¿Tarde? ¿Por qué?». «No lo sé», respondió el hombre encogiéndose de hombros. «Solo puedo decirle que no es común». La conversación dejó a Teresa con más preguntas que respuestas. Después de agradecer al cuidador, se dirigió al lugar donde descansaba Camila. La lápida sencilla con el nombre de su hija parecía pesar toneladas sobre su corazón. Mientras colocaba un ramo de flores, una idea inquietante comenzó a formarse en su mente. ¿Y si no está ahí? El pensamiento era casi insoportable, pero cada vez se volvía más difícil ignorarlo. La actitud sospechosa de la funeraria, los rumores, el comentario del cuidador, todo apuntaba hacia algo terrible. Teresa no podía evitar imaginar lo que encontraría si decidiera hacer lo impensable: exhumar el ataúd. Esa noche, de regreso en casa, Teresa no pudo dejar de pensar en las palabras de doña Amalia y en la extraña tardanza mencionada por el cuidador. Esa inquietud la llevó a tomar una decisión. Haría lo impensable. No podía seguir viviendo con esa sombra de duda y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para descubrir la verdad. Pero el amor por su hija y la necesidad de respuestas la impulsaban más allá del miedo. Mientras el reloj marcaba la medianoche, Teresa tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No descansaría hasta descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. La oscuridad de la noche envolvía la pequeña casa de Teresa, pero su mente estaba completamente despierta. Desde el momento en que había regresado del cementerio, una idea insidiosa no dejaba de rondarle: abrir el ataúd de Camila.
Era un pensamiento que la horrorizaba y al mismo tiempo le daba un extraño sentido de propósito. Sentada en la mesa de la cocina, con las manos temblorosas sosteniendo un vaso de agua, intentaba encontrar una razón para no hacerlo. Pero cada detalle que había reunido hasta ahora seguía gritando que algo no estaba bien. La tardanza del ataúd, las evasivas del encargado de la funeraria, los rumores de irregularidades, todo apuntaba hacia una verdad que no podía ignorar. «No puedo quedarme así», murmuró para sí misma, sintiendo cómo el peso de su decisión se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba. A la mañana siguiente, Teresa se dirigió nuevamente al cementerio, esta vez con una determinación que la hacía caminar con pasos firmes. Al llegar, buscó al cuidador y tras intercambiar unas palabras cordiales, se acercó a la tumba de Camila. El corazón le latía con fuerza, como si anticipara el paso que estaba a punto de dar. Se quedó allí, de pie frente a la lápida, durante lo que parecieron horas, luchando contra las dudas y el miedo. Cada vez que intentaba convencerse de que debía dejar las cosas como estaban, la imagen de Camila y la posibilidad de que algo terrible hubiera ocurrido volvían a llenar su mente. Finalmente, exhaló profundamente y tomó una decisión. Hablaría con las autoridades para solicitar la exhumación. Esa misma tarde, Teresa se presentó en la comisaría local. El oficial que la atendió, un hombre de rostro severo y voz grave, escuchó con paciencia mientras ella explicaba su inquietud. Teresa le relató todo, las irregularidades en la funeraria, los rumores que había escuchado y sus sospechas de que algo no estaba bien con el entierro de su hija. «Señora, entiendo su preocupación, pero esto es muy delicado», dijo el oficial tras unos momentos de reflexión. «Solicitar una exhumación no es algo que se tome a la ligera. Necesitamos pruebas más concretas para proceder». Las palabras del oficial cayeron como un balde de agua fría sobre Teresa. No sabía qué más podía hacer. Sentía que la burocracia estaba jugando en su contra, pero el amor por su hija no le permitiría rendirse. Antes de salir de la comisaría, hizo una última súplica. «Si no pueden ayudarme, entonces lo haré sola». El oficial la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación, pero no dijo nada más. Esa noche, mientras el silencio envolvía su casa, Teresa sabía que había llegado al límite. No podía esperar más. Si nadie estaba dispuesto a ayudarla, tendría que tomar las riendas de la situación, aunque eso significara enfrentarse sola a la verdad. La luna llena iluminaba tenuemente el camino hacia el cementerio. Teresa, vestida con ropa oscura y cargando una pala que había encontrado en el cobertizo, avanzaba con pasos cuidadosos, pero decididos. Había esperado hasta altas horas de la noche, asegurándose de que nadie la viera salir de su casa. Su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo a ser descubierta, sino también por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Cuando llegó al portón oxidado, lo empujó con cuidado para no hacer ruido. El cementerio estaba en completo silencio, salvo por el crujido de las hojas secas bajo sus pies. Cada paso hacia la tumba de su hija hacía más pesado el aire a su alrededor, como si el mismo lugar cargara el peso de sus sospechas y su dolor. Cada sombra parecía alargarse y moverse con el viento, pero Teresa no dejó que el temor la detuviera. Avanzó hacia la tumba de Camila, con la mirada fija en la lápida que marcaba el lugar donde descansaba su hija. Al llegar, colocó la pala en el suelo y se arrodilló frente a la lápida. Sus manos temblaban mientras acariciaba el frío mármol. «Perdóname, hija», murmuró, con la voz quebrada por la emoción, «pero necesito saber la verdad». Con un último suspiro, se puso de pie y comenzó a cavar. Cada golpe de la pala contra la tierra resonaba en la quietud de la noche. A medida que avanzaba, sentía cómo la ansiedad y la desesperación se mezclaban con el cansancio físico. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero finalmente el sonido metálico de la pala golpeando el ataúd la detuvo. Teresa se quedó inmóvil por un momento, observando el ataúd enterrado en la tierra. Sus manos estaban sucias, sus brazos dolían, pero el impulso de seguir era más fuerte. Mientras limpiaba con cuidado el polvo de la tapa del ataúd, su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre. Con dedos temblorosos, deslizó un destornillador que había traído en el bolsillo bajo la cerradura y la forzó hasta que cedió con un crujido seco. La tapa del ataúd se abrió lentamente
y lo que vio dentro la dejó sin aliento. No había cuerpo. En su lugar había un bulto de sábanas cuidadosamente dobladas, llenas de peso para simular un cuerpo humano. Teresa retrocedió, llevándose las manos a la boca, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Su peor temor se había confirmado. Camila no estaba allí. El aire frío de la noche parecía hacerse más denso, envolviéndola mientras intentaba procesar lo que acababa de descubrir. Una mezcla de shock, rabia y un dolor indescriptible se apoderó de ella. «¿Dónde estás, Camila?», gritó al vacío, su voz desgarrada resonando en el cementerio. Sin respuestas y con más preguntas que nunca, Teresa entendió que lo que había descubierto era solo el comienzo. Algo oscuro estaba detrás de la desaparición de su hija, y ahora sabía que debía enfrentarlo, cueste lo que cueste. Teresa permanecía inmóvil frente al ataúd vacío, con el frío de la noche calándole los huesos y una mezcla de rabia y desesperación quemándole el pecho. Sus pensamientos eran un torbellino incontrolable, intentando comprender lo que acababa de descubrir. ¿Dónde estaba Camila? ¿Qué habían hecho con el cuerpo de su hija? Respiró profundamente, intentando calmarse. Sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo. Si alguien la encontraba, las preguntas que tendría que responder podrían detenerla en su búsqueda de la verdad. Cerró el ataúd con cuidado, llenó la tumba de nuevo y dejó el lugar tal como lo había encontrado. Con la pala en la mano, regresó a casa mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar el horizonte. Una vez dentro, dejó caer la pala y se sentó en el suelo de la cocina. Su cuerpo temblaba, no solo por el cansancio, sino por la gravedad de lo que había descubierto. Ahora tenía algo claro: debía enfrentarse a la funeraria, incluso si eso significaba ponerse en peligro. Tras unas horas de descanso inquieto, Teresa se dirigió nuevamente a la funeraria. Esta vez no iba con dudas ni temores. Su mirada estaba cargada de determinación. Al llegar empujó la puerta con fuerza y el encargado levantó la vista sorprendido por su repentina aparición. «Señora Teresa, ¿qué hace aquí tan temprano?», preguntó, intentando mantener la compostura. «Dígame dónde está mi hija», exclamó Teresa con la voz firme y llena de rabia contenida. El hombre dio un paso atrás, claramente incómodo. «No entiendo de qué está hablando». «Su hija fue enterrada conforme a los procedimientos». «No mienta», gritó Teresa avanzando hacia él. «Fui al cementerio, abrí el ataúd. Camila no está ahí». El rostro del encargado perdió el color y sus manos comenzaron a temblar mientras jugaba con los botones de su chaqueta. Su mirada nerviosa lo delató antes de que pudiera responder. «Debe haber algún error», balbuceó dando un paso hacia atrás y evitando el contacto visual, como si buscara una forma de escapar de las preguntas de Teresa. «No hay error», replicó Teresa cruzándose de brazos. «Usted sabe exactamente lo que pasó, y no voy a moverme de aquí hasta que me diga la verdad». El silencio que siguió fue insoportable. El hombre parecía debatirse entre continuar mintiendo o confesar algo que lo incriminaría. Finalmente, dejó escapar un suspiro pesado y señaló hacia la puerta trasera de la funeraria. «No puedo decirle mucho, pero vaya a ese hospital», dijo entregándole un papel con una dirección. «Es todo lo que sé». Teresa tomó el papel con manos temblorosas y salió apresuradamente. El nombre del hospital le resultaba conocido. Estaba a las afueras de la ciudad, un lugar donde rara vez había estado. Sin embargo, no le importaba cuán lejos tuviera que ir. Camila no estaba muerta, y ahora tenía una pista para encontrarla. Mientras subía al autobús que la llevaría a su destino, un nuevo sentimiento comenzaba a surgir en su interior: esperanza. Camila podía estar viva, y Teresa estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperarla. El hospital señalado en el papel parecía un lugar desolado, apartado de las calles principales y rodeado de árboles altos que proyectaban sombras inquietantes. Teresa bajó del autobús con la dirección firmemente apretada en su mano. La fachada del edificio, desgastada por el tiempo, tenía un aire de abandono, pero las luces encendidas en algunas ventanas indicaban que aún estaba en funcionamiento. Con el corazón acelerado y una mezcla de ansiedad y determinación, Teresa atravesó las puertas principales. El interior era frío y silencioso, con un aroma a desinfectante que se mezclaba con el chirrido de un viejo ventilador. En la recepción, una enfermera de aspecto cansado levantó la vista y la miró con curiosidad. «¿Puedo ayudarla?», preguntó con un tono profesional. Teresa intentó mantener la calma mientras hablaba.
Estoy buscando información sobre mi hija Camila. Fue declarada muerta hace unos días, pero hay razones para creer que pudo haber sido llevada aquí. La enfermera frunció el ceño, claramente desconcertada. Lo siento, señora, pero no manejamos ese tipo de casos aquí. Este hospital es principalmente para atención general. Por favor, suplicó Teresa inclinándose hacia el mostrador. Sé que algo extraño ocurrió. Solo necesito saber si mi hija pasó por aquí. Le prometo que no causaré problemas. La enfermera la observó por un momento, y algo en la sinceridad de las palabras de Teresa pareció conmoverla. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando, y luego habló en voz baja. Hay un ala del hospital que ya no está en uso oficialmente, pero he escuchado rumores. A veces llegan pacientes que no aparecen en ningún registro. No puedo decirle más, pero si quiere investigar, tal vez debería comenzar allí. Es en el ala este, segundo piso. Teresa sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, pero asintió agradecida. Gracias. Esto significa mucho para mí. Con pasos cuidadosos, Teresa se dirigió hacia el ala este. A medida que avanzaba por los pasillos cada vez más vacíos, la iluminación se volvía tenue y el ambiente adquiría una sensación opresiva. Finalmente, llegó a una puerta cerrada con un cartel que decía «Acceso restringido». Su mano tembló al girar la perilla, pero la puerta estaba abierta. El corredor al otro lado estaba oscuro, iluminado solo por la luz parpadeante de un par de tubos fluorescentes. Teresa caminó lentamente, sus pasos resonando en el silencio. Cada habitación que pasaba parecía abandonada, hasta que una al final del pasillo llamó su atención. De la rendija inferior de la puerta se filtraba una luz cálida, y Teresa sintió su corazón detenerse. Se acercó con cautela, respirando profundamente para calmarse. Cuando empujó la puerta, lo que vio dentro la dejó sin palabras. Una pequeña camilla ocupaba el centro de la habitación y sobre ella había una figura familiar, Camila. Teresa se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que veía. Su hija estaba viva, con los ojos cerrados y conectada a un monitor que emitía pitidos suaves. Pero algo estaba mal. ¿Por qué estaba allí? ¿Y quién la había llevado? La respuesta aún estaba por descubrirse. Teresa se acercó lentamente a la camilla, incapaz de apartar los ojos de Camila. Su hija estaba ahí, viva, con el pecho subiendo y bajando suavemente al compás de su respiración. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras extendía una mano temblorosa para tocarla. El calor de su piel era la confirmación que necesitaba. Camila estaba viva. «Hija», susurró Teresa, su voz quebrándose bajo el peso de la emoción. En ese momento, la puerta detrás de ella se abrió de golpe y una mujer vestida con bata médica entró apresuradamente. Al ver a Teresa junto a la camilla, su expresión cambió de sorpresa a alarma. «¿Qué está haciendo aquí? No puede estar en este lugar», exclamó, posicionándose entre Teresa y la puerta. Teresa, todavía tomada por la emoción, se enderezó y enfrentó a la mujer. «Esta es mi hija. Quiero saber por qué está aquí y por qué me hicieron creer que estaba muerta». La mujer vaciló, como si no supiera qué responder. Finalmente, suspiró profundamente y cerró la puerta tras de sí. «No puedo explicarle todo, pero sí puedo decirle que su hija estaba en un estado crítico después del accidente. Fue trasladada aquí por órdenes de ciertas personas». Teresa dio un paso al frente, sus ojos llenos de furia. «¿Ciertas personas? ¿Quién tiene el derecho de decidir sobre la vida de mi hija sin consultarme? Soy su madre». La mujer la miró con una mezcla de empatía y miedo. «Señora, no lo entiendo completamente, pero esta instalación trabaja con casos muy específicos. Algunos pacientes no llegan a los hospitales convencionales. Su hija fue estabilizada aquí, pero no sé por qué no le informaron». Teresa se llevó una mano a la frente, intentando procesar las palabras. Todo lo que había pasado, el funeral, el ataúd vacío, los rumores, ahora comenzaba a tener sentido. Alguien había tomado a Camila sin su consentimiento y había encubierto su supervivencia. «Quiero llevármela», dijo finalmente, su voz firme. La mujer negó con la cabeza, su expresión tensa. «No es tan sencillo. Camila aún necesita atención médica, y si se entera la gente equivocada, podría estar en peligro. Las personas que manejan este lugar no son tradicionales». Teresa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿De qué está hablando? ¿Quién está detrás de todo esto?». La mujer miró hacia la puerta, como si temiera que alguien la estuviera escuchando.
Solo sé que este hospital recibe fondos de fuentes privadas, gente poderosa. Si intenta sacar a su hija sin cuidado, podría atraer su atención. Pero Teresa no estaba dispuesta a ceder. Había llegado demasiado lejos para dejarse intimidar. No me importa quién esté detrás. Voy a sacar a mi hija de aquí, con o sin su ayuda. La mujer suspiró, viendo la determinación en los ojos de Teresa. Finalmente asintió. Le ayudaré, pero tiene que ser cuidadosa. Si alguien se entera, las consecuencias podrían ser graves. Teresa apretó los labios y miró a Camila. Nada importaba más que su hija. Estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier obstáculo para llevársela de vuelta a casa. La mujer de la bata médica, quien finalmente se presentó como Elena, cerró con cuidado la puerta tras ella. Se acercó a Teresa con una expresión mezcla de urgencia y nerviosismo. Si realmente quiere sacar a su hija de aquí, tendremos que ser muy cuidadosas. Este lugar está vigilado. Teresa asintió, sus ojos fijos en Camila. Dígame qué hacer. Solo quiero llevarla conmigo. Elena suspiró y comenzó a revisar los monitores conectados a la niña. Camila está estable, pero necesita oxígeno suplementario y medicamentos. No puedo desconectarla sin preparar algunas cosas. Necesitaré unas horas para reunir el equipo necesario. Teresa se tensó, consciente de que el tiempo no estaba de su lado. ¿Qué sucede si nos descubren? Si nos descubren, ambas estaremos en peligro. No solo usted perderá a su hija, sino que yo también enfrentaré represalias. Las personas que manejan este lugar no permiten errores, respondió Elena, susurrando como si alguien pudiera escuchar desde afuera. Elena le explicó el plan a Teresa mientras recogía suministros médicos básicos y una pequeña bombona de oxígeno portátil. Hay una salida trasera, pero está cerrada con llave. Si logramos salir sin que nos vean, aún habrá que esquivar las cámaras en el perímetro del hospital. Teresa tomó una profunda bocanada de aire, preparándose mentalmente para lo que venía. Mientras Elena se movía con rapidez por la habitación, Teresa se inclinó sobre Camila y le acarició suavemente la frente. Todo va a estar bien, hija. Te llevaré a casa. Unos minutos después, Elena comenzó a desconectar a Camila de los monitores con una precisión meticulosa. Colocó a la niña en una camilla portátil con ruedas y la cubrió con una manta. Luego ajustó la bombona de oxígeno para asegurarse de que su respiración se mantuviera estable. Está lista. Ahora debemos movernos rápido. Ambas mujeres empujaron la camilla por el oscuro corredor, manteniéndose en las sombras y deteniéndose cada vez que escuchaban un ruido cercano. Teresa podía sentir el sudor frío corriendo por su espalda mientras su corazón latía con fuerza en sus oídos. Cada paso que daban parecía un desafío al destino. Finalmente, llegaron a la salida trasera. Elena sacó un pequeño manojo de llaves y comenzó a buscar la correcta, pero sus manos temblaban. «Apúrese», instó Teresa mirando nerviosa a su alrededor. El sonido de pasos acercándose por el pasillo hizo que ambas mujeres se congelaran. Teresa apretó la camilla con fuerza, lista para defender a su hija si era necesario. Elena finalmente encontró la llave correcta y abrió la puerta. «Vamos», susurró con urgencia. Salieron al exterior, donde el aire frío de la noche las envolvió. No había tiempo para detenerse. Elena guió a Teresa por un sendero oculto que llevaba al bosque detrás del hospital. Si llegamos al otro lado, habrá una carretera secundaria. Desde allí podrá encontrar un transporte. A medida que se adentraban en la oscuridad del bosque, Teresa sintió una mezcla de alivio y temor. Habían salido del hospital, pero la lucha aún no había terminado. Ahora debía llevar a Camila a un lugar seguro y enfrentar lo que fuera necesario para protegerla. El bosque era oscuro y silencioso, salvo por el crujir de las hojas bajo los pies de Teresa y el suave silbido del oxígeno fluyendo hacia Camila. Cada sombra parecía moverse y cada ruido aumentaba la tensión en el aire. Pero Teresa no dejaba que el miedo la dominara. Su hija estaba viva y por primera vez en días tenía la esperanza de llevarla a un lugar seguro. Elena lideraba el camino con paso rápido, sosteniendo una linterna que apenas iluminaba lo suficiente para evitar tropezar con las raíces del camino. Mientras avanzaban, Teresa miraba a su hija envuelta en la manta, jurándose a sí misma que nada ni nadie la separaría de Camila otra vez. «No falta mucho para llegar a la carretera», murmuró Elena, como si entendiera la urgencia que quemaba en el corazón de Teresa. «Pero necesitamos ser rápidas. Si notan que Camila no está, podrían empezar a buscarnos». Teresa apretó los labios y asintió.
Miró a su hija, envuelta en la manta, con el rostro tranquilo pero vulnerable. La determinación se apoderó de ella. No importaba lo que sucediera, estaba dispuesta a proteger a Camila de cualquier amenaza. Después de lo que parecieron horas, llegaron a un claro donde la carretera secundaria serpenteaba entre los árboles. Elena señaló hacia el lado opuesto. Por allí hay una pequeña parada de autobús. A esta hora no pasa mucha gente, pero es su mejor opción para alejarse de aquí. Teresa se giró hacia Elena, sintiendo una ola de gratitud. No sé cómo agradecerte. Arriesgaste mucho por nosotras. Elena negó con la cabeza, con una leve sonrisa en sus labios. Solo hice lo que cualquier persona debería hacer. Espero que encuentren la paz y la seguridad que merecen. Antes de que Teresa pudiera responder, un sonido distante las congeló. Un motor de vehículo se acercaba, acompañado por el brillo de los faros que perforaban la oscuridad del bosque. «Al suelo», susurró Elena, apagando la linterna y tirándose detrás de unos arbustos. Teresa bajó la camilla de Camila con cuidado, asegurándose de que la manta cubriera a su hija completamente. Ambas mujeres se agacharon, conteniendo la respiración mientras una camioneta negra pasaba lentamente por la carretera. Los faros iluminaron brevemente el claro, pero continuaron su camino sin detenerse. Elena esperó unos minutos antes de levantarse, asegurándose de que el camino estuviera despejado. «Esas camionetas pertenecen a las personas que manejan el hospital», dijo en voz baja con el rostro tenso. «Debemos movernos rápido». Teresa asintió y juntas empujaron la camilla hacia la parada de autobús. Cuando llegaron, el silencio de la noche volvió a envolverlas. Teresa se inclinó hacia Camila, revisando que su respiración estuviera estable. La niña parecía dormir profundamente, ajena al caos que la rodeaba. Unos minutos después, el sonido de un autobús rompió la quietud. Teresa sintió una mezcla de alivio y urgencia. Cuando el vehículo se detuvo frente a ellas, Elena ayudó a subir la camilla mientras Teresa compraba un boleto. «Sigue hacia el norte», dijo Elena antes de despedirse. «Busca un lugar lejos de aquí, donde nadie las conozca». Teresa tomó la mano de Elena por última vez. «Nunca olvidaré lo que hiciste por nosotras». Elena solo asintió antes de desaparecer en la oscuridad del bosque. Teresa subió al autobús y se acomodó junto a Camila, asegurándose de que todo estuviera en orden. Mientras el vehículo avanzaba por la carretera, miró por la ventana hacia el cielo estrellado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una pizca de esperanza. Había logrado rescatar a su hija de un destino incierto, pero sabía que su lucha no había terminado. Tendría que mantenerse alerta, buscar un lugar seguro y, quizás, enfrentar a las personas que habían intentado arrebatarle a Camila. Mientras acariciaba la mano de su hija, Teresa se prometió a sí misma que nunca volvería a dejar que algo las separara. Habían sobrevivido juntas a la oscuridad y ahora, juntas, buscarían la luz al final del camino. ¿Qué harías si tuvieras que luchar contra todo y todos por alguien que amas? La historia de Teresa nos enseña sobre el amor incondicional y la valentía de una madre. Si esta historia te emocionó, no olvides darle un me gusta, compartirla con tus amigos y dejarnos tu comentario sobre lo que más te impactó. Además, cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Nos encantaría saberlo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte más historias conmovedoras como esta. Gracias por tu apoyo